¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 en punto, y estamos iniciando la última edición de esta semana, de la edición AM, por supuesto, de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora en este día viernes 27 de agosto. Revisamos los temas más importantes en 30 minutos aquí en CNN Chile. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias, un adelanto de lo que veremos en el día de hoy. Comenzamos con el conflicto que surgió a partir de la carta que enviaron las empresas aseguradoras norteamericanas al gobierno de Joe Biden en una suerte de señal de alerta respecto a lo que está ocurriendo en Chile con la discusión sobre un eventual cuarto retiro de fondos previsionales y sobre todo respecto al tema que les atañe, el adelanto de rentas vitalicias. Esa advertencia de carácter político fundamentalmente tuvo repercusiones ayer en el gobierno. Dijeron que defenderían los derechos del Estado de Chile en esta materia. Por otra parte, desde el Congreso, algunos senadores también se plantearon en una línea algo más dura respecto a lo que significaba este mensaje político de parte de las aseguradoras. Hicieron el llamado a resolver todo esto por las vías institucionales establecidas para esto, a diferencia de lo que planteaba la carta de las empresas aseguradoras, que buscaba llevarlo a instancias, como decíamos, políticas, como el G20, por ejemplo, entre otras organizaciones a nivel internacional. Ya revisamos más detalles respecto a lo que plantearon desde el gobierno y desde el Congreso sobre este tema. Por otro lado, en la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en el informe que entregó ayer la comisión convocada por el gobierno para hacer una serie de propuestas en materia de recuperación del empleo. Fueron 25 propuestas las que se presentaron, algunas medidas de corto plazo, más fáciles de implementar, otras de largo plazo que requieren también cambios legales, pero que en su conjunto abordan un momento bien particular para el mercado laboral. Después de la pandemia todavía hay que recuperar 1 millón de empleos para volver a los niveles antes del COVID-19 y la tarea parece difícil. Las propuestas van fundamentalmente por la idea de reforzar algunos programas de subsidio al empleo, simplificar el acceso a estos mecanismos, mejorar los canales de información, fortalecer también las condiciones de las redes de apoyo que se necesitan sobre todo para recuperar el empleo femenino y poner el foco sobre todo en el trabajo que puede hacer el Estado a través de las licitaciones públicas, por ejemplo. Vamos a estar revisando en el detalle lo que propuso ayer esta comisión en la entrevista del día de hoy junto a uno de las integrantes de esta instancia. Por otro lado, ayer el Ministerio de Agricultura anunció que se decretaba emergencia agrícola para 4 regiones del país. Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y el Maule caben dentro de este decreto de emergencia agrícola, que en la práctica significa un traspaso de fondos bien relevante, más de 8.000 millones de pesos para ir en apoyo de los agricultores, sobre todo los más pequeños, que se han visto afectados por la sequía. De todas maneras, la ministra Undurraga era bien clara. Esta es una señal de que hay que empezar a trabajar más duro en adaptarse a las condiciones que establece el cambio climático, que serán, lo sabemos, bien drásticos en los próximos años, agravando la situación que ya se ve al día de hoy. Mientras tanto, los agricultores lo ven como una buena noticia, aseguran que esto no significaría un aumento de precios de los alimentos, que ya en algunos casos han subido bastante desde el inicio de la pandemia. Y otro tema que ha generado controversia en el Congreso, una discusión bien amplia, tiene que ver con la ley pro consumidor. Era una normativa que fue aprobada en el Congreso y que buscaba principalmente que las empresas emisoras de tarjetas no pudieran amarrar una serie de promociones y beneficios al uso precisamente de ese plástico. Pues bien, el gobierno presentó un veto respecto a este proyecto, un veto sustitutivo que fue despachado el 10 de agosto, esta ley de Proconsumidor. Y lo que significa es que vuelve al debate legislativo. En el gobierno aseguran que esto, por el contrario, va en contra de los intereses de los consumidores al quitarle la posibilidad de elegir y de aprovechar algunas de mejores condiciones desde el punto de vista financiero. Vamos a estar profundizando también en este punto y viendo los argumentos que ha planteado el Ejecutivo en esta materia. Como siempre, nuestro resumen lo terminamos revisando detalles de los mercados y de la operación a esta hora de la mañana, sobre todo los mercados del hemisferio norte que ya están en curso o bien que han cerrado en el caso de los asiáticos. El Eurostock está cayendo hasta ahora 0,11%, Londres también a la baja, 0,18% de pérdida para el indicador FTSE 100. El DAX alemán cae también en la misma tendencia, el Nikkei lo hizo también con una caída, pero algo superior, 0,36%, cuando los mercados están todos muy atentos a lo que vaya a ocurrir hoy día en Estados Unidos, al mensaje que envíe la Reserva Federal respecto a los estímulos económicos y a la política monetaria en ese país. Es el tema que ha marcado la tendencia durante
los últimos días. Ayer el Dow Jones en Wall Street cayó medio punto, mientras que el Nasdaq lo hizo en 0,64% a la espera precisamente de estos mensajes que van a definir la política monetaria para los próximos meses. El IPSA, en tanto, subió 0,13% y el dólar cerró en 785 pesos. Definitivamente lo que pasa en Estados Unidos va a marcar el curso, también la tendencia para estos indicadores financieros. Bien, partamos revisando entonces detalles y nos vamos a la polémica política y a las reacciones que hubo después de que las aseguradoras de Estados Unidos presionaran para evitar los anticipos de rentas vitalicias. Recordemos que esto se está discutiendo en el contexto del proyecto de cuarto retiro y lo que busca es generar también un ingreso extra de liquidez a través de estos anticipos para las personas que han jubilado ya por la vía de las rentas vitalicias. Y la advertencia llegó a niveles políticos porque enviaron una carta al gobierno de Joe Biden, a la secretaria Janet Yellen en particular, para que este tema escale a otros foros políticos, como el G20, por ejemplo, y los comités de estabilidad financiera. Acusan un detrimento para los pensionados acá en Chile, pero fundamentalmente para las mismas compañías aseguradoras que tendrían que desembolsar importantes sumas de dinero. Ya han hecho un desembolso por más de $1.000 millones. ¿Qué dijeron ayer en el mundo político? Bueno, en cierta manera alineado respecto a que era necesario llevar esto por la vía de los cauces institucionales. Ya hay, recordemos, procesos judiciales activados debido a este eventual adelanto, anticipo de las rentas vitalicias. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Se refirió a este tema y planteaba un punto de defensa de los intereses nacionales en un caso como este. Hay distintos intereses, ¿no es cierto? Y los intereses pueden ser a veces por temas que ocurren dentro de nuestro país, que pueden afectar a chilenos o pueden afectar a extranjeros. Hay distintos canales para transmitir, ¿no es cierto?, los distintos intereses de ellos. Bueno, ellos aquí están siguiendo un canal en especial y bueno, se tendrá que seguir ese canal y nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer sí es defender también todo lo que sean los intereses de nuestro país. Y eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que hemos hecho en cada uno de los casos. Más allá de que en este caso, en esta política de los retiros, nosotros siempre hemos sido claros que no nos parecía una política adecuada. Claro, el gobierno en ese punto de vista está de acuerdo con la idea que plantean las aseguradoras, pero evidentemente que la señal política, que algunos interpretan derechamente como una intromisión en asuntos internos, mantiene al gobierno también de alguna manera alineado con lo que se planteó en el Congreso, a pesar de que reconocen efectivamente que hay un detrimento para el patrimonio de las aseguradoras. Y ese no es el punto, la forma en la que se ha planteado el tema y llevarlo por canales políticos es lo que se está cuestionando. De hecho, en el Congreso se planteaba ese punto. Escuchamos al senador Jorge Pizarro refiriéndose a este punto. Lo que corresponde es que las compañías aseguradoras vayan a la instancia que corresponde, que es el CIADI. Es ahí donde se puede resolver lo que puede ser una controversia producto de una legislación de un Estado soberano como el de Chile. No corresponde que busquen politizar esta situación enviando notas o pidiendo resolución al Congreso americano, ni menos al gobierno del presidente Biden. Eso es lo único que hace entorpecer las relaciones entre Chile y Estados Unidos. 8:08 minutos. Vamos a ir a otro tema para hablar de la emergencia agrícola, este decreto que fijó ayer el gobierno respecto a este sector y que en la práctica significa crear un fondo por más de 8.000 millones de pesos para ir en ayuda de los agricultores afectados por la mega sequía que está viviendo nuestro país. Esto tiene, por supuesto, una serie de implicancias y sobre todo es una señal de advertencia de lo que viene hacia el futuro. María Paz Ortiz, en la siguiente nota, nos cuenta más. Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y el Maule quedarán bajo este decreto. La causante es la misma, que ya conocemos hace casi 15 años, la profunda sequía que se extiende ya a lo largo y ancho del país. La agua, pues están saliendo secas, las arvejas están saliendo duras porque les falta agua. Bastante van a subir los precios porque si no hay agua acá tienen que salir más afuera de Santiago para poder plantar. La menta de un precio normal de 4.000, 5.000 pesos el kilo ha llegado a 15.000, 20.000 pesos el kilo, 25.000 pesos el kilo. Es el balance de algunos. Los precios podrían subir, dicen, de complicarse aún más la situación por la falta de agua. Duraznos, frutillas y paltas podrían verse menos, pero hay quienes ponen paños fríos. No deberían subir
subir los precios. La agricultura se programa de un año a otro. Ha tenido una baja enorme. La manzana subió 100 pesos de un año. Ahora no se puede, hay peras, hay manzanas que están con mejor precio, entonces toca migrar a otros productos. El objetivo de declarar la emergencia es precisamente evitar desabastecimiento y las salsas. La medida contempla un fondo de emergencia por un total de 8.000 millones de pesos. Implica una agilidad en ejecución de los recursos. Este fondo de 8.000 millones se va a poner a disposición de todas las regiones que lo requieran, con los gobiernos regionales, con las autoridades locales, para ver en cada uno de los casos cuál es la mejor medida. Mejorar la labor hídrica podría contemplar el cambio de cultivos de una zona o incluso disminuir la producción, dependiendo de la disponibilidad de cada región. Porque a pesar de las lluvias de la semana pasada, el déficit de agua promedio es del 50 al 80%. Por eso los expertos piden mirar el problema a largo plazo. Vamos a tener que implementar plantas desalinizadoras, en otros embalses de mediano tamaño, en otra recuperación de acuíferos. Hay un montón de medidas que hoy día se pueden implementar para salir adelante de esta crisis. El problema radica en que el uso del agua va a tener que irse perfeccionando, readecuando y cambiar los estilos de siembra que teníamos 10, 15 años atrás. Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y El Maule se suman a los lagos, dejando un total de 146 comunas bajo emergencia agrícola en el país. Puntos en los que la contingencia suma las cosechas secas, problemas ganaderos e incluso de apicultura. Todo por la gran sequía que este año no ha dado tregua. Bien, 8:11. Vamos a ir a otro tema. El comercio vive un momento bullante después de un crecimiento por sobre el 100% en el mes de julio. Hay varios factores que inciden, una baja base de comparación respecto a 2020, pero sobre todo la enorme liquidez que hay en el mercado nacional, fomentada principalmente por las transferencias estatales y los retiros del 10%, mientras algunos ven riesgos de sobrecalentamiento en el sector, por supuesto, que sacan buenas cuentas. Belén Vázquez nos va a contar más. Un alza de 1.313%. Cuesta pronunciarlo y también entender su magnitud. En simple, es algo que subió 14 veces. Así de impresionante fue el aumento en las ventas del vestuario en la capital durante el mes de julio. Junto al calzado, que tuvo un alza de 10 veces, marcaron un récord en el comercio. Fueron dos categorías que estuvieron muy dañadas durante la pandemia, en los meses de mayor encierro. Eran categorías que no tuvieron mayor demanda. De acuerdo a la Unidad de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas minoristas presenciales en la región metropolitana crecieron 117% comparado con el año anterior. O sea, se duplicaron producto de la baja base de comparación y la liquidez de la economía. Yo creo que más que todo es por la cantidad de dinero que hay en la calle ahorita. Tanto los bonos que dio el gobierno, incluso préstamos que daban los bancos. Sobre todo cuando vienen siempre los retiros de los retiros de fondos de pensiones, por ejemplo, o el pago del IFE. Fueron las categorías no esenciales las que dispararon este indicador, ya que en julio de 2020 prácticamente no hubo ventas de este tipo. Por lo mismo, para hacer una comparación algo más precisa, la Cámara Nacional de Comercio midió el 2019 con el 2021 y el crecimiento fue de 61,7% en vestuario, un número bastante más normal. Estamos recuperándonos de un bache bajo, que fue la recesión producto de la pandemia. Por lo tanto, vamos a ver crecimientos que las cifras son muy significativos, pero es importante también ponerlos en ese contexto. El desafío entonces es poder mantener el crecimiento de este y otros sectores una vez que la liquidez que dieron los retiros de fondos y las ayudas estatales se acabe. Y eso tiene una fórmula. Cuando ya no tengamos esta ayuda, el mayor desafío es recuperar la inversión y el empleo formal y de calidad para que tengamos un crecimiento sostenible en el tiempo. ¿Cómo hacer que ese crecimiento económico en los meses que vienen, que va a ser muy fuerte, tenga una componente de empleo significativo y también de inversión, y en eso es lo que estamos trabajando? Y como la mayor liquidez también significa más ingresos para las pymes, Cercotec anunció por segunda vez en el año la apertura del programa Reactívate Organizaciones Regionales, una iniciativa que busca ir en ayuda de cooperativas y agrupaciones de pequeños empresarios para financiar distintas acciones. Este año hemos flexibilizado todo lo que se puede financiar en los programas de Cercotec, porque entendemos que como hay empresas, como hay gremios, hay también necesidades. Con el programa Reactívate se pueden obtener hasta 10 millones de pesos y el plazo para postular es hasta el 6 de septiembre.
Bien, vamos a otro tema, 8:14, para contarles de la discusión en torno a la ley pro consumidor, que había generado harta polémica porque básicamente lo que planteaba esta ley, entre otras cosas, era que estaban prohibidos los descuentos exclusivos con el uso de una tarjeta. Esa indicación presentada por el diputado Karim Bianchi había generado hartas críticas, sin embargo había sido despachado el proyecto que había ido avanzando desde la Cámara de Diputados. Pues bien, finalmente el gobierno anunció que va a presentar un veto sustitutivo para este proyecto de ley y en particular para ese artículo que lo que busca es prohibir estos descuentos asociados a un medio de pago específico. Generalmente a ustedes les ofrecen un descuento por el uso de una tarjeta con ciertas cuotas. Bueno, eso estaba prohibido con esta ley. Principalmente las tarjetas de comercio o de servicios financieros determinados. ¿Qué es lo que propone el gobierno entonces? Es que el proveedor no podrá restringir o condicionar que la compra de bienes o servicios de consumo se realice exclusivamente con un medio de pago administrado u operado por el mismo proveedor. De esta forma entonces se privilegia la libertad de elección del consumidor, aunque los diputados lo que planteaban fundamentalmente es que debía haber mayor información respecto a los costos totales asociados a una determinada compra. Muchas veces el gancho es el descuento, sin embargo detrás de eso hay otros costos que no siempre estaban suficientemente transparentados. Con este veto entonces el proyecto vuelve a su discusión allí en la Cámara. Bien, 8:16. Les contábamos en el inicio del programa, en el resumen, que los mercados están atentos a lo que vaya a ocurrir en Jackson Hole, esta reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que dará señales importantes sobre lo que viene para la economía norteamericana en los próximos meses. Este y otros temas en el siguiente resumen de Nicole Verde. A menos de un mes del anuncio del IFE laboral ya hay más de 130.000 solicitudes. El beneficio que comenzará en septiembre es una de las 25 medidas que entregó la Comisión de Expertos para la reactivación del mercado del trabajo. De hecho, la instancia recomendó un alza en el monto de este subsidio, llegando hasta los 350.000 pesos en el caso de las mujeres y 250.000 en hombres. A esto se suma un pase laboral para vacunados que les permita transitar libremente por el país, independiente de la fase en que esté la comuna, junto a la eliminación del toque de queda. Además, buscan extender la jornada en jardines infantiles y establecimientos educacionales hasta las 19 horas. Y también apuntan a una focalización del actual ingreso familiar de emergencia, entre otras propuestas. Son 25 medidas y por lo tanto nos sentiríamos muy contentos, pienso, de que esto se someta a consideración. 16 de esas medidas, o yo diría incluso 17, son de naturaleza inmediata, no se requiere ni un proyecto de ley. Este jueves comenzó uno de los eventos más esperados por el mercado global, la reunión de presidentes de bancos centrales en Jackson Hole, Estados Unidos. Se espera que el presidente de la Reserva Federal del país del norte anuncie el inicio del retiro de estímulos, lo que tiene en alerta a la economía mundial. El eventual impacto de un retiro de estímulos por parte de la Reserva Federal tiene una implicancia directa no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global, de un fortalecimiento del dólar. Ante estos antecedentes es probable que el dólar pueda seguir una escalada alcista. Si es que vemos un tono expansivo, es decir, si es que el presidente de la Reserva Federal mantiene su política expansiva, las tasas en torno a cero, y además de eso no menciona nada con respecto a una retirada de estímulos, es muy probable que veamos bolsas subiendo, podríamos ver un dólar a nivel global retrocediendo, mientras que podríamos ver un cobre también recuperando su precio. La última encuesta de operadores financieros trae malas noticias para el bolsillo de los chilenos. Los expertos subieron su proyección de inflación para este 2021. Si a principios de año el mercado ubicaba sus estimaciones en 3%, ya en agosto la misma cifra escaló a 4%, superando todas las proyecciones previas. En el caso de la tasa de interés del Banco Central, el mercado adelantó en 7 meses el alza a 2%, la que ahora... Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. Ayer la comisión convocada por el gobierno para generar propuestas de reforma al mercado laboral para incentivar la recuperación de empleo entregó su informe a manos del ministro de Hacienda y otros secretarios de Estado para avanzar en esta línea con cambios que son de corto y otros de largo plazo en el mercado laboral. Queremos abordar los temas planteados en este documento. Estamos con Francisca Yuneman, presidenta de la Fundación Chile Mujeres, integrante de la instancia. ¿Cómo está, Francisca?
Muy bien, Sebastián. ¿Y tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Francisca, bueno, hay 25 propuestas, hay un foco particular en las mujeres y ya podremos hablar de eso, pero en términos generales, ¿hacia dónde se orientan las propuestas que plantearon en la comisión? Hacia poner los recursos públicos en el empleo. Es decir, que los subsidios principalmente vayan y los fondos vayan a generar condiciones de largo plazo para que las personas se puedan insertar al mercado laboral, porque finalmente, Sebastián, lo único sostenible en el tiempo es que las personas accedan a trabajos formales, accedan a buenos trabajos, y para eso necesitamos, ¿cierto?, que haya un foco en la ayuda para que las personas que aún no se pueden incorporar al mercado laboral, que en los rezagados del mercado laboral, que la mayoría de ellos siguen siendo las mujeres, pero también, por supuesto, hombres, le podamos dar herramientas para que ingresen y se mantengan con puestos de trabajo y ojalá buenos puestos de trabajo. Fundamentalmente por la vía de instrumentos, ¿no? De subsidios. O sea, ustedes están proponiendo apalancar recursos para generar puestos de trabajo en el sector privado. Bueno, de hecho el IFE laboral de alguna manera nace, si bien el gobierno ya tenía la idea de estimular lo que era las platas entregadas directamente a las personas para ayudarlas a salir, a buscar, a tener un trabajo. Nosotros pusimos mucho énfasis justamente en eso, porque hasta el momento los subsidios fuertes eran para las empresas, no era para las personas. Sí. ¿Y qué es lo que se empezó a ver, Sebastián? Se empezó a ver que se estaba demandando puestos de trabajo, pero las personas no estaban saliendo a buscar trabajo. No todas porque no quisieran trabajar, sino que muchas de ellas porque no pueden salir aún a trabajar. Entonces de ahí, en el fondo, esta idea nosotros incluso propusimos un IFE laboral, que nosotros no lo llamamos IFE laboral, aún más potente de lo que estableció el gobierno, pero creemos que esa medida va totalmente orientada justamente con el norte que tiene esta comisión, poner las platas en la ayuda al empleo. Francisca, hay particular preocupación por el empleo en las mujeres. Hay 1 millón de empleos por recuperar para volver a los niveles prepandemia, pero hay un rezago además en la creación de empleos para las trabajadoras. ¿Por dónde va la solución respecto a este tema, Francisca? Ustedes discutieron varias propuestas en este sentido. Sí, hay muchas propuestas en este sentido. Yo diría que de las 25 propuestas, si bien todas apuntan a apoyar el empleo de hombres y mujeres, hay 15 de ellas que específicamente ayudan directamente al empleo de las mujeres, o bien en la práctica las van a favorecer más a ella, por lo tanto vienen muy fuerte en eso. Y yo te diría que hay como 3 aspectos muy fuertes. Uno, lo que son las ayudas al cuidado para que las mujeres puedan salir a trabajar. Después, subsidios fuertes para el empleo de las mujeres. Y obviamente después lo que es la adaptabilidad laboral. Lo que es la adaptabilidad laboral, por supuesto, siempre pensada para hombres y mujeres y no enquistar la adaptabilidad laboral solo en ellas. Sí. Hay una preocupación que nosotros... En el tema del apoyo al cuidado pareciera que hay harto consenso respecto a la necesidad de avanzar. ¿Dónde habría que poner el acento? ¿Qué cosas hay que cambiar ahí para que las mujeres puedan reinsertarse en el mercado laboral? Bueno, lo que es clave en lo que es apoyo al cuidado es aprobar de una vez por todas, Sebastián, el proyecto de ley de sala cuna para madres o padres trabajadores. Eso es algo que lo deberíamos haber tenido aprobado antes de la pandemia. No nos debería haber pillado la pandemia con el actual artículo 203 del Código del Trabajo. Lamentablemente no fue así, pero ahora más que nunca necesitamos cambiar esa legislación que te obliga a la empresa con 20 o más mujeres trabajadoras, ¿cierto?, a tener o pagarse a la cuna, lo cual encarece la contratación de mujeres, aumenta la brecha salarial y limita obviamente la contratación de mujeres, por lo tanto es urgente y además le entrega el derecho a la cuna solamente a las madres que tienen la oportunidad de trabajar en empresas con 20 o más mujeres contratadas, excluyendo a todas las otras madres. Entonces, en ese sentido, yo te diría que es clave, si tú me preguntarías dónde realmente hay que poner todas las fichas en lo que queda de este gobierno, es en ese proyecto de ley. Es fundamental. Tenemos ahí una barrera estructural demasiado potente. Bueno, ustedes hablan también de universalizar los jardines infantiles para niños y niñas de 2 a 5 años, también extensiones en el horario de funcionamiento. En definitiva, es un poco equiparar la cancha, ¿no?, respecto a este proceso de recuperación de puestos de trabajo entre hombres y mujeres. Absolutamente. Y además que, Sebastián, nosotros tenemos un problema que es como que
son dos mundos totalmente aparte. O sea, por una parte está el sistema, lo que es a la cuna, jardines infantiles, colegios, escuelas, con ciertos horarios, con ciertas vacaciones, y por otro lado el mundo del trabajo, y no conversan en nada, no conversan en horarios, no conversan en periodos de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace muy difícil que una madre o un padre en el fondo pueda trabajar y a la vez conversar con los horarios de sus hijos y de sus hijas, y eso tiene que empezar. Por eso hay un programa muy bueno, que es el programa 4 a 7, que se extiende el horario de jornada para que los niños se queden y la niña en el colegio haciendo actividades, haciendo sus tareas, etcétera, o jugando, haciendo deporte, y los padres los pueden ir a recoger después cuando termina su jornada laboral, y esos niños quedan bien cuidados además. Francisca. Porque hay muchos niños, Sebastián, además que hay muchos niños y niñas que su papá está en el trabajo y ellos se quedan cierto periodo solos. O sea, no sabemos quién los está cuidando. Con un impacto no solo en el empleo, sino que desde el punto de vista social o formativo también súper importante. Francisca, nos quedan 30 segundos, pero lo último, ¿hasta cuándo se deberían extender todas estas ayudas? ¿Cómo están proyectando lo que venga en este año o el próximo? Bueno, gracias por esa pregunta, Sebastián, porque justamente lo que nosotros estamos pidiendo, que los subsidios al empleo de la mujer, el subsidio contrata, es decir, que lo que se le paga a la empresa por contratar a la mujer, y el IFE laboral, lo que se le entrega a la mujer por salir a trabajar, se extienda durante el 2020, porque ahora solamente lo tendríamos hasta diciembre, que se extienda hasta el 2020, hasta 2022. Que logremos recuperar los niveles de ocupación laboral de las mujeres prepandemia. Perfecto. Veremos qué es lo que ocurre ahora. Hay medidas que, como decían ustedes, son de corto plazo, más fáciles de implementar, otras que requieren pasar por el Congreso, pero este tema aparece como uno prioritario, sin duda, para el próximo año. Francisca, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. 8:29. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales. Jacinta Molina con ustedes a partir de ahora. Que tengan buen día.